El llamado de la piedra, antes de que existieran los libros, antes de que la palabra fuera escrita, y antes de que la historia decidiera que debía recordarse y que debía olvidarse. Hubo un lenguaje que no necesitaba voz, un lenguaje grabado con golpes lentos, pacientes y rituales. Un lenguaje que no se escribió sobre papel, sino sobre la piel eterna de la tierra, la piedra. Imagina por un momento el silencio absoluto de un desierto al amanecer. No hay ciudades, no hay caminos, no hay nombres, solo viento, polvo y una roca inmensa que ha visto nacer y morir civilizaciones enteras sin pronunciar jamás una palabra. Y sin embargo, alguien se acercó a ella. Alguien levantó la mano. Alguien decidió dejar un mensaje que no estaba destinado a su tiempo. No fue arte por entretenimiento. No fue decoración. No fue simple instinto. Fue intención. Figuras humanas con cabezas imposibles, seres alargados, ojos enormes, cuerpos que no parecen pertenecer a este mundo, símbolos que se repiten en continentes separados por océanos, espirales, círculos, formas que recuerdan estrellas, soles, portales, escenas de algo que no parece casa, ni agricultura, ni rituales comunes. Algo más, algo que incomoda, algo que no encaja. Los llamamos petroglifos para tranquilizar nuestra mente moderna. Les ponemos etiquetas académicas para sentir que los comprendemos. Pero la verdad es otra. Frente a estas piedras antiguas, la humanidad no se comporta como un maestro frente a una lección aprendida, sino como un niño frente a un secreto que aún no puede descifrar. ¿Por qué culturas sin contacto entre sí tallaron símbolos tan similares? ¿Por qué muchas de estas figuras miran al cielo? ¿Por qué algunas escenas parecen representar encuentros, descensos, observaciones? La historia oficial dice que son expresiones simbólicas, que son mitos, que son interpretaciones modernas proyectadas sobre el pasado. Pero esa explicación empieza a romperse cuando el patrón se repite demasiadas veces, en demasiados lugares, durante demasiados milenios. Hay piedras que muestran seres flotando, otras muestran figuras dentro de formas circulares. Algunas parecen describir algo que cae del cielo. Otras muestran humanos en posición de reverencia frente a entidades más grandes, más altas, más poderosas. No parecen dioses etéreos, parecen visitantes. Y aquí nace la pregunta que incomoda a arqueólogos, historiadores y guardianes del relato oficial. ¿Y si no eran símbolos? ¿Y si no eran metáforas? ¿Y si estas piedras no cuentan historias imaginadas, sino recuerdos? Porque una cosa es inventar un mito y otra muy distinta es repetir el mismo mito con los mismos símbolos, la misma estructura y la misma narrativa en lugares donde jamás hubo comunicación. La piedra no miente, la piedra no improvisa, la piedra no sueña, la piedra conserva. Cada golpe tallado fue un acto consciente. Cada figura exigió tiempo, esfuerzo y propósito. Nadie graba miles de símbolos en roca dura solo para pasar el rato. Nadie invierte generaciones enteras en repetir imágenes sin significado. Nadie deja mensajes en piedra si no espera que alguien, algún día, los vea. Y tal vez ese alguien somos nosotros. Tal vez estas piedras no fueron creadas para quienes vivían entonces, sino para quienes vivirían cuando el mundo olvidara. Para una humanidad futura que volvería a mirar al cielo, preguntándose si realmente está sola. Lo inquietante no es que existan petroglifos. Lo inquietante es lo que parecen decir cuando los observas sin miedo. Porque hay algo que une a casi todos estos grabados antiguos. No celebran al ser humano como centro del universo. No lo muestran como dueño del mundo. Lo muestran pequeño observando, aprendiendo, temiendo, recibiendo, como si alguien hubiera llegado antes, como si alguien hubiera enseñado, como si alguien hubiera sido recordado como Dios, simplemente porque no había otra palabra para describirlo. Y ahora,
Miles de años después, seguimos usando la misma palabra, dioses. Pero quizá no eran dioses. Quizá eran algo más tangible. Quizá eran visitantes en un tiempo donde la humanidad aún no sabía nombrar lo imposible. Si este tema despierta algo en tu interior, si sientes que estas piedras guardan una verdad que nunca te enseñaron, suscríbete, no para creer, sino para seguir observando, porque este no es un relato cómodo. Es una grieta en la historia. Y apenas estamos comenzando a mirar dentro. Lo que sigue no es una leyenda, es un rastro tallado en piedra. Piedras que se repiten en todo el mundo. Si los petroglifos existieran solo en un rincón del planeta, podrían descartarse como una rareza cultural, un mito local, una anomalía artística, pero el problema para la historia oficial es que aparecen en todas partes. En desiertos abrasadores, en selvas húmedas, en montañas donde el aire escasea, en costas, cañones, altiplanos y cuevas ocultas, como si alguien hubiera dejado la misma huella en distintos capítulos del mundo. En Europa, las piedras de antiguos valles muestran figuras humanas con cascos imposibles, brazos levantados hacia el cielo, escenas que no representan la vida cotidiana conocida de aquellas épocas. En África, en mesetas donde el tiempo parece detenido, aparecen seres con cabezas redondas, cuerpos flotantes y posturas que no parecen humanas. En América, tanto en el norte como en el sur, se repiten símbolos solares, figuras gigantes, observando a hombres pequeños, escenas que parecen narrar encuentros y no simples rituales. Las fechas no coinciden, los idiomas no coinciden, las culturas no coinciden, pero las imágenes sí. ¿Cómo puede una humanidad supuestamente aislada repetir los mismos símbolos durante miles de años, separada por océanos y generaciones, sin un punto común de contacto? La respuesta académica habla de arquetipos universales, de miedos compartidos, de la observación del cielo como origen de todo mito. Pero esa explicación se debilita cuando los detalles coinciden demasiado. No hablamos solo de círculos o líneas simples. Hablamos de proporciones corporales extrañas, de cabezas desproporcionadas, de ojos enormes de cuerpos delgados, de figuras que no caminan, sino que parecen flotar, de objetos circulares alrededor de los seres, de escenas donde humanos señalan hacia arriba, mientras otros descienden. Y entonces aparece el patrón más inquietante de todos. Muchos de estos petroglifos no están hechos para ser vistos de cerca. Algunos solo se aprecian correctamente desde una altura considerable, desde una colina, desde el aire, desde un punto de vista que las culturas antiguas no podían ocupar de forma natural. ¿Por qué tallar algo que solo puede entenderse desde arriba? La historia dice que es coincidencia, pero la coincidencia empieza a parecer una excusa cuando se repite demasiadas veces. Hay petroglifos alineados con eventos celestes, con salidas del sol en fechas específicas, con posiciones estelares que no tienen utilidad práctica inmediata. Hay grabados orientados hacia constelaciones que hoy seguimos observando. Otros parecen marcar rutas invisibles sobre la Tierra, como si alguien quisiera señalar algo más que un territorio. Y aquí surge una posibilidad que incomoda profundamente. ¿Y si estas piedras no fueron hechas solo para humanos? Tal vez eran marcas en señales, en puntos de referencia. Tal vez cumplían una función que hemos olvidado porque ya no vemos el mundo como lo veían quienes las tallaron, o como lo veían aquellos a quienes estaban dirigidas. Algunos investigadores independientes han notado que ciertas figuras parecen llevar algo en la cabeza, no coronas, no plumas, estructuras cerradas, redondeadas, conectadas al cuerpo. Otros muestran tubos, líneas que salen del rostro o del pecho, elementos que no encajan con vestimentas conocidas ni con simbolismos religiosos tradicionales. Y cuando se comparan estas imágenes con relatos antiguos,
con mitos de dioses descendiendo del cielo, de maestros luminosos que enseñaron a sembrar, a medir el tiempo, a construir. El eco se vuelve imposible de ignorar, porque los mitos no nacen de la nada. Nacen de experiencias reinterpretadas. Nacen de encuentros que la mente humana no sabía explicar. En casi todas las culturas antiguas, los dioses no vivían siempre en el cielo, bajaban, caminaban entre los hombres, enseñaban, observaban, se marchaban, prometiendo regresar. Y cuando se iban, dejaban señales en monumentos, marcas en historias, piedras. Tal vez los petroglifos no eran oraciones, tal vez eran registros. Registros de algo que ocurrió una y otra vez, de algo que llegó desde arriba, de algo que fue visto, no imaginado. Lo perturbador es que estas piedras no muestran miedo absoluto, tampoco muestran adoración ciega, muestran asombro, en expectación, observación, como si quienes las tallaron no estuvieran soñando con dioses, sino recordando visitas. Y mientras la arqueología tradicional se esfuerza por encajar estas imágenes dentro de marcos aceptables, las piedras permanecen en silencio esperando, porque no pueden ser corregidas, no pueden ser reescritas, no pueden adaptarse a la narrativa moderna. Solo están ahí, repitiendo el mismo mensaje, en diferentes idiomas de roca, en distintos rincones del planeta, a través de milenios. Y cuanto más se comparan, más claro se vuelve algo inquietante. No parecen advertencias, no parecen fantasías, parecen testimonios, testimonios de un mundo antiguo que sabía algo que nosotros olvidamos, testimonios de un contacto que fue normalizado, ritualizado y finalmente mitificado, testimonios de dioses que quizá nunca fueron dioses. Si este relato te incomoda, es porque no fue diseñado para tranquilizarte. Y si sientes que estas piedras guardan una verdad demasiado grande para ser ignorada, quédate, porque lo que sigue no habla solo del pasado, habla de nosotros, los dioses que descendieron del cielo. Hay un punto exacto donde la piedra deja de ser solo imagen y comienza a dialogar con los mitos. Un punto incómodo, peligroso para la historia oficial, donde los petroglifos y las leyendas antiguas dejan de contradecirse y comienzan a encajar con una precisión inquietante. Porque cuando observas estas figuras talladas una y otra vez, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué casi todos los dioses antiguos vienen del cielo? No emergen del suelo, no nacen del mar, no aparecen desde cuevas profundas, descienden. Las piedras lo muestran. Los mitos lo repiten, las culturas lo recuerdan. En las rocas antiguas aparecen figuras bajando desde arriba, rodeadas de líneas, círculos o formas que parecen envolverlas. En muchas escenas, los humanos están de pie, con los brazos alzados, en actitud de recepción, no de ataque. No huyen, no se esconden, observan, esperan. Eso es crucial. El miedo paraliza, la imaginación exagera, pero estas escenas transmiten otra cosa. Transmiten familiaridad, expectativa e incluso rutina, como si aquello que descendía del cielo no fuera una rareza única, sino un evento conocido. Los mitos antiguos refuerzan esta idea. Dioses que bajan en carros de fuego, seres luminosos que descienden envueltos en nubes, maestros que llegan desde las estrellas para enseñar leyes, agricultura, astronomía, escritura, entidades que prometen volver. Y cuando estas historias se comparan con los petroglifos, ocurre algo perturbador. No parecen metáforas poéticas, parecen descripciones visuales simplificadas de algo real. Las piedras no narran batallas celestiales abstractas, narran encuentros en escenas, en presencias. Algunos petroglifos muestran figuras dentro de formas circulares, otros muestran objetos suspendidos sobre grupos humanos. Hay grabados donde líneas conectan el cielo con la tierra, como si marcaran trayectorias. En otros, los seres parecen portar objetos que no se parecen a herramientas primitivas,
ni a símbolos religiosos clásicos. Y aquí la explicación tradicional empieza a tambalearse. Si todo fuera imaginación, ¿por qué la imaginación es tan consistente? Si todo fuera simbolismo, ¿por qué el simbolismo es tan técnico? Si todo fuera religión, ¿por qué no se ajusta a los rituales conocidos? Las religiones organizadas llegaron después. Mucho después, estas piedras pertenecen a un tiempo donde la espiritualidad no estaba separada de la experiencia cotidiana, donde lo extraordinario no era rechazado, sino integrado. Tal vez por eso, los dioses antiguos no exigían fe, exigían memoria, porque quien ve algo con sus propios ojos no necesita creer, necesita recordar. En muchas culturas, los dioses no crearon al ser humano desde la nada, lo modificaron, lo enseñaron, lo guiaron, lo observaron y luego se marcharon. Eso también aparece en la piedra, figuras grandes junto a figuras pequeñas, seres dominantes frente a humanos expectantes, escenas de transmisión, no de creación absoluta, como si el ser humano ya estuviera aquí y alguien hubiera venido a intervenir. Hay petroglifos que muestran algo aún más inquietante, humanos con figuras idénticas a las de los dioses, como si, tras el contacto, algo hubiera cambiado, como si parte de ese conocimiento o de esa presencia hubiera sido heredada. Y aquí surge una posibilidad que muchos prefieren no explorar. ¿Y si los dioses no eran dioses, sino visitantes tecnológicamente avanzados? ¿Y si el lenguaje religioso fue el único disponible para describirlos? ¿Y si los petroglifos no son arte sagrado, sino crónicas visuales de encuentros reales? La historia moderna se siente cómoda separando mito y realidad. Pero las culturas antiguas no hacían esa división. Para ellas, lo que venía del cielo era real, tangible, visible. No necesitaban explicarlo con ciencia. Lo registraban como podían, con piedra, con símbolos, con paciencia. Y lo hicieron, sabiendo algo que hoy hemos olvidado, que la piedra sobrevive a los imperios, que la palabra se pierde, que los libros se queman, pero la roca permanece. Tal vez por eso eligieron ese medio, no para convencer, no para advertir, sino para dejar constancia. Constancia de que no estuvieron solos. Constancia de que alguien descendió. Constancia de que el cielo no siempre estuvo vacío. Si este punto del relato despierta preguntas incómodas en tu mente, no las apagues, déjalas crecer, porque lo que viene a continuación no habla de dioses ni de visitantes. Habla de por qué esta historia fue enterrada, de por qué estas piedras fueron ignoradas y de qué pasaría si algún día recordáramos lo que realmente ocurrió. Lo que acabas de leer no busca que creas, sino que empieces a recordar. El silencio impuesto sobre la piedra. Hay un momento inquietante en toda investigación profunda. No ocurre cuando se descubre algo nuevo, sino cuando se comprende por qué ese algo fue ocultado. Porque el verdadero misterio de los petroglifos no es solo lo que muestran, sino el silencio que los rodea. Un silencio cuidadosamente construido. Durante siglos, estas piedras han sido clasificadas, catalogadas, fotografiadas y luego neutralizadas. Se las presenta como arte primitivo, como expresión simbólica, como simples manifestaciones espirituales, sin mayor relevancia. Se les quita fuerza, se les quita contexto, se les quita peligro y, sobre todo, se les quita la pregunta correcta, porque la historia oficial no teme a las piedras, teme a las conclusiones que podrían surgir si alguien las observa sin prejuicios. Cuando una imagen antigua contradice el relato aceptado, no se destruye, se reinterpreta, se diluye, se convierte en metáfora. Así, deja de ser una amenaza. Este proceso no es nuevo, ha ocurrido una y otra vez a lo largo del tiempo. Textos antiguos redefinidos, mitos reorganizados, dioses convertidos en alegorías, visitantes transformados
en símbolos. La historia no siempre se escribe para recordar, sino para controlar lo que se recuerda. Los petroglifos presentan un problema particular. No pueden ser reescritos, no pueden ser corregidos, no pueden ser editados. Solo pueden ser ignorados o explicados de forma inofensiva. Por eso rara vez se habla de ellos en profundidad. Por eso no ocupan un lugar central en los libros de historia. Por eso no se conectan entre sí, aunque los patrones sean evidentes. Porque unir los puntos llevaría a una conclusión incómoda, que la humanidad antigua sabía algo que no encaja con la narrativa moderna de progreso lineal y aislamiento primitivo. Aceptar que estas piedras son registros y no fantasías implica aceptar que el ser humano no siempre estuvo solo en la cima de la experiencia inteligente. Implica aceptar que hubo contacto, que hubo influencia, que hubo observadores, y eso rompe el mito más importante de todos, el de la supremacía absoluta de la civilización moderna. Si culturas antiguas, sin tecnología avanzada según nuestros estándares, fueron capaces de observar, registrar y comprender encuentros con entidades no humanas, entonces la idea de que el conocimiento avanza solo en una dirección se derrumba. Entonces, la historia deja de ser una línea recta y se convierte en un ciclo de contacto, olvido y recuerdo. No es casual que muchos petroglifos estén dañados, erosionados o deliberadamente destruidos. No es casual que algunos sitios hayan sido cerrados al público. No es casual que ciertas interpretaciones sean ridiculizadas antes siquiera de ser analizadas. El ridículo es una herramienta poderosa. No censura directamente, hace que nadie quiera mirar, porque quien cuestiona el relato corre el riesgo de ser etiquetado, de ser excluido, de ser silenciado. Y así, la piedra sigue hablando sola, pero incluso erosionada, incluso fragmentada, incluso enterrada bajo capas de tiempo y desinterés, la piedra conserva algo que ningún imperio puede borrar: el patrón, los mismos símbolos, las mismas figuras, las mismas escenas, una y otra vez, como un eco que atraviesa milenios. Y aquí surge una verdad inquietante. Tal vez estas piedras no fueron ignoradas por casualidad, tal vez fueron toleradas precisamente porque parecen inofensivas, porque se confía en que la mayoría las verá sin realmente verlas, porque mirar de verdad exige una pregunta peligrosa. ¿Y si la humanidad no fue solo observadora del cielo, sino observada? Los petroglifos parecen sugerir eso. No muestran conquistas humanas del firmamento, muestran presencias que llegan, que interactúan, aunque observan, que se marchan, como si la Tierra hubiera sido, en algún momento, un punto de interés. Y si eso es cierto, entonces, el silencio que rodea estas piedras no es olvido, es estrategia. Una estrategia para mantener una idea cómoda del pasado. Una estrategia para proteger una narrativa frágil. Una estrategia para evitar que la pregunta correcta se haga en voz alta. Porque una vez que se acepta que estas piedras pueden ser testimonios y no símbolos, todo cambia. Cambia nuestra idea de origen. Cambia nuestra idea de soledad. Cambia nuestra idea de quiénes somos. Tal vez por eso, estas piedras nunca fueron destruidas del todo, porque destruirlas habría levantado sospechas. Es mejor dejarlas ahí, visibles, pero incomprendidas, como un secreto a plena vista. Y sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más personas miran estas piedras sin el filtro impuesto. Cada vez más comparan imágenes, patrones, relatos. Cada vez más se preguntan por qué la versión oficial necesita tantas explicaciones para algo que parece tan directo. Porque la piedra no discute, a la piedra no persuade, la piedra solo muestra. Y lo que muestra no es cómodo. Si esta sección te genera inquietud, es porque está rozando el borde del verdadero misterio. Porque lo que viene no habla del pasado enterrado, sino del futuro que podría activarse si recordamos. Lo que sigue
no es advertencia, es consecuencia. Cuando la piedra despierte el recuerdo, hay verdades que no se revelan de golpe. No irrumpen como una explosión, se filtran lentamente, como agua que encuentra una grieta en la roca más dura. Los petroglifos pertenecen a esa clase de verdades. No gritan, no exigen. Esperan a que alguien esté listo para mirar sin miedo. Durante miles de años, la humanidad pasó frente a estas piedras, como quien pasa frente a un espejo cubierto de polvo. Ve formas, ve sombras, pero no se reconoce, porque reconocerse implicaría aceptar algo inquietante, que no fuimos los primeros en mirar el cielo con preguntas, que no fuimos los únicos en ser observados, que no somos el punto final de la historia, sino una página intermedia. Si los petroglifos son testimonios y no símbolos, entonces la historia humana no comienza con la ignorancia absoluta, sino con el contacto. Un contacto que fue normalizado, ritualizado y finalmente convertido en mito para poder sobrevivir al paso del tiempo. Porque cuando algo es demasiado real para ser explicado, se transforma en religión. Y cuando la religión se vuelve incómoda, se transforma en símbolo. Y cuando el símbolo amenaza el orden, se transforma en arte inofensivo. Así se duerme un recuerdo colectivo, pero la piedra no olvida. Las figuras siguen ahí, observando repetidas una y otra vez, como una señal insistente, como si quienes las tallaron supieran que la memoria humana es frágil, pero que la curiosidad siempre regresa, como si supieran que llegaría un tiempo en que volveríamos a mirar al cielo con instrumentos, con preguntas, con miedo, y entonces, al mirar hacia abajo, encontraríamos las respuestas esperándonos desde el pasado. Tal vez por eso, muchas de estas figuras parecen mirar hacia arriba. Tal vez por eso tantas escenas muestran encuentros y no guerras. Tal vez por eso los seres representados no siempre inspiran terror, sino asombro, porque no todo contacto fue destrucción, no todo descenso fue castigo, no todo visitante fue enemigo. Algunas culturas antiguas hablaron de maestros, de guías andé, observadores silenciosos, de presencias que enseñaron a medir el tiempo, a leer el cielo, a sembrar la tierra, y cuando se marcharon, dejaron algo atrás. No tecnología, no máquinas, algo más duradero, a memoria nun, una memoria grabada en piedra, para que no pudiera ser alterada, para que no dependiera de libros ni de imperios, para que sobreviviera incluso cuando el significado se perdiera. Y ahora, en un mundo obsesionado con buscar vida fuera de la Tierra, estas piedras se vuelven incómodamente relevantes, porque parecen decirnos que no estamos ante una posibilidad futura, sino ante un pasado olvidado. Tal vez la gran pregunta nunca fue si estamos solos. Tal vez la verdadera pregunta siempre fue si estamos preparados para recordar que nunca lo estuvimos. Aceptar esto no significa renunciar a la ciencia. Significa ampliar la mirada. Significa aceptar que la humanidad antigua pudo haber sido testigo de algo que aún no sabemos explicar con nuestras categorías modernas. Algo que no encaja del todo en la fe, ni del todo en la razón. Algo intermedio. Los petroglifos no nos piden adoración. No nos piden creencia ciega. Nos piden observación, comparación, honestidad intelectual. Nos invitan a hacer lo que muchas veces evitamos: cuestionar la historia que nos contaron. Porque si estas piedras son registros, entonces el pasado no está muerto, está esperando. Y recordar no es solo mirar atrás, es comprender quiénes somos ahora y por qué ciertas preguntas siguen persiguiéndonos como un eco antiguo. Quizá por eso, cuando miras estas figuras bajo la luz del atardecer o del cielo nocturno, algo se activa, una incomodidad difícil de explicar. Una sensación de familiaridad, como si, en algún nivel profundo, reconocieras la escena, como si no fuera la primera vez que la ves. Tal vez el verdadero misterio no sea quién talló estas piedras, tal vez el verdadero misterio sea por qué
Al verlas, algo dentro de ti despierta, porque la piedra no habla al oído, habla a la memoria. Y si este relato resonó en ti, si sientes que estas piedras no cuentan una historia ajena, sino una parte olvidada de la nuestra, permanece atento, suscríbete, comparte, no para convencer a otros, sino para mantener vivo el recuerdo, porque los secretos más antiguos no desaparecen, solo esperan a que alguien los escuche, sin miedo. Y ahora que has llegado hasta aquí, entiende esto. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes